Muy bien. Hola a todos y bienvenidos a esta clase de fisiología humana. El tema que vamos a tocar hoy corresponde a la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. En realidad este tema corresponde, ¿no?, a la fisiología gastrointestinal, ¿sí? Bien. El sistema digestivo está compuesto por varias partes, ¿sí? En donde cada una de estas ejerce una función especial en el procesamiento de la comida. Y vamos a ver que todo este proceso va a estar regulado por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales, ¿sí? Entonces, los puntos que vamos a tocar en este tema es la fisiología de la propulsión y mezcla de los alimentos, la fisiología de la ingestión de alimentos, ¿sí? Las funciones motoras del estómago. Vamos a ver también los movimientos del intestino delgado y los movimientos del colon, que son muy importantes. Y también veremos, ¿no?, otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal. Bueno, ¿qué es lo que hace una persona al comer? ¿No? El hambre. Pero no de cualquier comida. Siempre hay algo que deseamos. Más en un momento dependiendo del apetito, ¿no? Por lo tanto, los dientes están diseñados para masticar la comida. Los incisivos tienen acción de corte, ¿no? Y los molares básicamente van a tener la acción de triturar, ¿no? Juntos tienen 25 y 100 kilogramos de fuerza. Debe ser por eso cuando nos mordemos, por ejemplo, la lengua duela, ¿no? Duela tanto. Entonces, los músculos que ayudan a esto están inervados por la rama motora del quinto par craneal, que son movidos por núcleos en el tronco del encéfalo. Y la activación de estos nos ayuda a que los movimientos de la masticación sean rítmicos, ¿sí? Entonces, debemos saber que existe un reflejo masticatorio, ¿sí?, que es activado por el bolo alimenticio en la boca, donde primero ocurre que los músculos de la masticación se inhiben, lo que hace que la mandíbula baje. Des Después estos se activan para que se contraiga y la mandíbula suba. Eso se repetirá una y otra vez, ¿sí? Y se formará el movimiento de la masticación. Bueno, la deglución. La deglución básicamente se divide en tres fases, ¿sí? La fase voluntaria, la faríngea y la esofágica. Bien, la fase voluntaria consiste en que cuando el alimento ya está lo suficientemente masticado, la lengua lo empuja hacia arriba y hacia atrás, ¿no?, contra el paladar, en sentido de la faringe. Después, la fase faríngea dura aproximadamente un segundo eh, cuando la comida está en la parte posterior de la boca, ¿sí? Se estimulan áreas epiteliales receptoras de la deglución que están en la entrada de la faringe, ¿no? Y también los pilares amigdalinos. Entonces, lo que ocurre aquí es que estas envían una señal al encéfalo y comienza una serie de contracciones. Primero, el paladar blando se eleva para taponar las cuanas y que el alimento no pase a la nariz. Segundo, los pliegues palatofaríngeos se acercan el uno al otro dejando una hendidura, ¿no?, que sirve como filtro para que solo, digamos, pase el alimento que está listo, ¿no?, ya para ser deglutido. Y tercero, las cuerdas vocales se aproximan con firmeza, ¿no? Y los músculos del cuello van a jalar esto para que la epiglotis se suba y cubra la entrada de la faringe. Entonces, mientras no estamos deglutiendo, el esfínter permanece fuertemente contraído, ¿sí? Para que no entre aire al esófago. Entonces todos los músculos de la faringe se contraen y forman una onda peristáltica, ¿no?, que impulsa los alimentos hacia el esófago. ¿Ok? Respecto al control nervioso, las zonas más sensibles se encuentran en los pilares, ¿sí? El impulso sube al encéfalo a través del tracto solitario, que llega al centro de la deglución en el bulbo, ¿sí?, y la región inferior, en la protuberancia, ¿ok? El proceso de la deglución es casi un reflejo, y mientras el centro de la deglución está activo, el centro respiratorio está inhibido, ¿sí? Y es por esto que cuando estamos, digamos, comiendo, no podemos respirar,
¿Ok? Bien, ahora tocaremos las funciones motoras del estómago. El estómago tiene tres principales funciones motoras, ¿sí? La primera es el almacenamiento de la comida hasta que ésta pueda ser procesada por el duodeno y el resto, ¿no? La segunda va a ser la mezcla de los alimentos para la producción del quimo, ¿sí? Y la tercera, el vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado, ¿no? A un buen ritmo. Bueno, respecto a la anatomía, esto comienza con un esfínter llamado cardias en la parte superior del fondo gástrico, ¿no? Seguido por el cuerpo, donde podemos encontrar la curvatura mayor y la curvatura menor, ¿no? Y en la parte más distal, el antro pilórico, seguido del esfínter, ¿no? Del píloro. Ahora, hablando de almacenamiento, la comida entra al estómago, ¿sí? Y aquí es donde se va a encontrar en círculos concéntricos, donde el alimento más reciente está en el centro y el más antiguo en las paredes, ¿sí? Un reflejo vago-vagal hace que el tono de la pared se reduzca hasta alcanzar, digamos, el límite de relajación gástrica completa, que es de aproximadamente 1.5 litros. Ok, ahora tocaremos el punto que corresponde a la mezcla y propulsión de alimentos, ¿sí? Respecto a la mezcla y propulsión, el jugo digestivo es secretado por las glándulas gástricas, ¿sí? Esto en toda la pared, excepto en una estrecha banda en la curvatura menor, ¿sí? Entonces, el contacto del alimento con la pared hacen que se empiecen la secreción y las contracciones a un ritmo de 15 a 20 segundos cada una. Las ondas comienzan de acuerdo al ritmo eléctrico basal de la pared digestiva, a pesar de las fuertes ondas de constricción. El píloro es muy pequeño y pocos milímetros pueden pasar al duodeno con cada onda. También cuando una onda peristáltica se acerca al píloro, este se contrae y dificulta el vaciamiento, ¿sí? Entonces, el anillo peristáltico más el retroceso por compresión, llamado retropulsión, constituyen el mejor mecanismo de mezcla, ¿ok? Ahora, respecto al quimo, ¿qué es el quimo, no? El quimo es el resultado de la mezcla de los alimentos más el jugo gástrico, ¿sí? El aspecto del quimo es de una pasta semilíquida y turbia, digamos, a la vez. Bien, ahora, las contracciones de hambre aparecen cuando no comemos nada durante horas y el estómago está vacío, ¿sí? Entonces aparecen unas contracciones rítmicas y una vez que el estómago inició a vaciarse, inicia unas contracciones más fuertes desde más arriba, ¿sí? En el estómago que crean una presión más o menos de 50 a 70 centímetros de agua, o sea, hasta 6 veces mayor que las contracciones habituales. Y de esta forma, ¿no? Las contracciones peristálticas, además de mezcla, van a ejercer una acción de bombeo, ¿sí? Para que el alimento pase, en este caso, al duodeno. Y por esta razón, pues es que se le conoce como bomba pilórica, ¿ok? Bien, también debemos saber que el píloro también contribuye en el control del vaciamiento gástrico, ¿no? En el pírolo, el músculo circular parietal es el doble que en el resto del estómago, ¿sí? Y normalmente, pues, mantiene la contracción tónica. Entonces, por lo tanto, es por eso que se le llama esfínter pilórico. Normalmente, la tonicidad del píloro sí permite el paso de líquidos y agua, ¿no? Pero no de alimentos, digamos, hasta que ya esté completamente formado el quimo y tenga pues una consistencia completamente líquida, ¿no? Bueno, ahora tocaremos los movimientos del intestino delgado, ¿sí? En los movimientos del intestino delgado también encontraremos contracciones de mezcla y propulsión, ¿sí? Primero hablaremos de las contracciones de mezcla con el roce del quimo, ¿sí? En la pared del intestino. Cuando comienzan las contracciones concéntricas localizadas que duran aproximadamente un minuto, estas ondas generan una segmentación, ¿sí? Que parece trozos de embutido. Esto es porque hay varias contracciones, ¿no? Bueno, en realidad son dos al mismo tiempo,
porque al terminar una va a comenzar otra nueva. Así se facilita la mezcla a lo largo de todo el tubo digestivo. La frecuencia de las ondas de segmentación depende de las ondas lentas de la pared, ¿sí? En condiciones de estimulación extrema, la segmentación puede ser de hasta 12 por minuto, mientras que en el hilio suele ser de 8 a 9 contracciones por minuto, ¿sí? La atropina hace que estas contracciones segmentarias se habiliten de manera notable, ¿sí? Bueno, las ondas comienzan básicamente después de una comida, ¿sí? Que va a estar causada por el estímulo de la distensión, más el reflejo gastroentérico, ¿sí? Entonces, algunas de las hormonas que van a influir en esto, digamos, son la gastrina, la colecistocina, la insulina, vamos a tener también la motilina y la serotonina, ¿sí? Y las inhibitorias son la secretina y el glucagón. Bueno, las ondas peristálticas y los movimientos de segmentación van a ser muy parecidas, ¿sí? Esto con un propósito, para empujar el quimo hasta la válvula ileocecal. Pero a veces esto no es suficiente para que la atraviesen, ¿no? Y es entonces hasta que se ingiere otra comida que sucede el reflejo gastroilial, que esto intensifica, ¿no? El peristaltismo del ilio y hace que el quimo pase pues la válvula y llega en este caso al ciego. Bien, ahora veamos los movimientos del colon. Las principales funciones del colon son la absorción de agua y electrolitos, ¿sí? Y el almacenamiento pues de materia fecal, ¿ok? Bueno, debemos saber que los movimientos del colon, por decirlo así, son perezosos, ¿sí? Sin embargo, también se dividen en propulsión y mezcla. En la mezcla también encontramos movimientos de segmentación, que en este caso son llamados austras. Estos se contraen alrededor de 2.5 centímetros, de 2.5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y pues, y casi reducen la luz del colon, ¿no? Hasta obstruirla por completo. El colon tiene tres bandas longitudinales, ¿sí? Llamadas teñas cólicas. Entonces, estos se contraen y al contraerse, pues, forman, digamos, la combinación de las circulares con las longitudinales, las cuales, pues, forman las protrusiones a modo de sacos llamadas austras, ¿no? Cada austra alcanza más o menos su máxima intensidad en 30 segundos y desaparece en los siguientes 60 segundos. Y la propulsión es una función que depende básicamente de los movimientos de masa, ¿no? Que ocurren entre 1 y 3 veces al día, sobre todo durante los 15 minutos que siguen, ¿no? La primera hora después del desayuno. Bien, un movimiento de masa consiste primero en la aparición de un anillo de constricción, ¿sí? En respuesta a la distensión, digamos, generalmente en el colon transverso, ¿no? Y segundo, pues inmediatamente los 20 centímetros distales al anillo pierden sus austras y se contraen como una unidad, empujando ese segmento, ¿no? En masa a la siguiente porción, ¿sí? Todo se contrae durante 30 segundos. Entonces, por otro lado, el impulso mientérico no es suficiente, ¿sí? Y se tiene que combinar con el parasimpático, ¿no? Para la defecación. Entonces se estimula las terminaciones nerviosas del recto y luego se mandan señales hacia la médula, ¿sí? Luego regresan al colon descendente, ¿sí? El sigma y el recto, ¿no? A través de los nervios pélvicos y con esto pues se aumenta mucho la intensidad de las ondas. Y también, digamos, la relajación del esfínter anal interno, ¿no? Por lo tanto, aquí se puede explicar, digamos, o entender cuando alguien quiere defecar, en el momento puede
excitar el reflejo haciendo una inspiración profunda, ¿no? Digamos, para mover el diafragma hacia abajo, al tiempo que contrae los músculos abdominales. Entonces, esto hace que aumente la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplace a recto, ¿sí? Entonces, los reflejos que se inician de esta manera no son tan potentes como los naturales, ¿no? Y es por esto que las personas que inhiben mucho los reflejos naturales, pues son más propensos a un estreñimiento grave. Por ejemplo, en los neonatos y en algunas personas con alteraciones, digamos, en la médula, ¿sí? Se provoca el vaciamiento automático de la porción inferior del intestino en momentos no convenientes, ¿no? Bien, otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal, ¿no? Eh, Además de los mencionados reflejos peritoneo-intestinales que se deben a la irritación del peritoneo, que causa parálisis intestinal en pacientes con peritonitis, ¿sí? El reflejo nefrointestinal y el vesículo intestinal que inhibe básicamente la actividad intestinal, ¿no? En caso de que haya irritación renal o vesicular. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.